Bienvenidos y bienvenidas a quienes se suman ahora a esta cuarta edición del Borges Palooza. Arrancamos a las 10 de la mañana conversando sobre la eternidad efímera del instante con Luis Quitarroni. Luego conversamos con Claudia Fernández Speyer acerca de Borges y la Divina Comedia. Continuamos hasta recién con Gonzalo Aguilar en torno a Borges y el cine. Y ahora llegó el turno de Elsa Drukarov, que la iba a presentar y se me apagó el celular. Elsa, no escuchen. A ver. Le acabo de dar la contraseña de mi celular. Esto puede tener consecuencias, los dejo a todos de testigos. Ahí está. Y acá tengo la presentación de Elsa. Elsa Drukarov es escritora, crítica literaria y docente. Es profesora de castellano, literatura y latín del Joaquín B. González y doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Investiga y enseña en la Universidad de Buenos Aires. Dictó conferencias y cursos de grado y posgrado en universidades argentinas y extranjeras. Trabajó como periodista cultural en varios medios. Publicó innumerables artículos sobre literatura argentina, crítica y teoría literaria, feminismo en publicaciones académicas y de circulación masiva. Publicó en tanto ensayos Mijail Bakhtin, La guerra de las culturas, Art, Profeta del miedo, del 98, y Otro Logos, Signos, Discursos y Política, del 2016. Y en narrativa, por ejemplo, La patria de las mujeres, del 99, Conspiración contra Güemes, 2001, El infierno prometido, 2006, El último caso de Rodolfo Walsh, de 2011, y Checkpoint, de 2019. Por último, dirigió La narración gana la partida, el volumen 11 de la extraordinaria Historia crítica de la literatura argentina, que estuvo a cargo de Noé Gitric, y la antología Panorama Interzona 2013 y el Nuevo Cuento Argentino 2016. En Fémina Infame, género... Me faltan los prisioneros. ¿Cómo? No. Perdón. Género y clase en Roberto Bar, Drukarov pone bajo la lupa la obra de un escritor que supo encarnar los conflictos de género. Y de clase le damos un fuerte aplauso a Elsa, que está acá. Gracias. Ya me olvidé el número de código, Elsa. Bueno, bien, después lo charlamos. Y yo cuando le propuse a Elsa hacer esta charla, conversación, exposición, o de la manera que cada uno prefiera llamarlo, ella me dijo rápidamente: quiero hablar de un cuento. Y quiero hablar de un cuento policial de Borges. Y dentro del cuento policial de Borges quiero hablar de La muerte y la brújula. Después vemos de qué hablamos. Pero en torno a eso vamos a conversar con Elsa. Simplemente a modo de contexto, La muerte y la brújula se publica en 1942 y forma parte de aquello que a mí me gusta llamar el álbum blanco de Borges, que es Ficciones y el Aleph, esos dos textos de los años 40, donde Borges lo hace todo. Y dentro de ese acervo milagroso que hace Borges en los años 40, dentro de ese álbum blanco, aparece La muerte y la brújula, que es un texto policial. Ahora bien, la trayectoria policial de Borges en lectura policial viene de mucho antes, por ejemplo en el 33, cuando publica Las leyes de la narración policial, y eso yo simplemente lo dejo como idea. Creo que es interesantísimo porque es un muchacho de 33 años que está estableciendo cuáles son las leyes de la literatura policial, ¿no? Casi como un Borges territorial o en campaña para que discutan sobre lo que él propone, más que discutir detrás. Así que, dichas estas palabras, le doy pie a la querida Elsa. Bueno, gracias, Daniel. A ver, yo iba a empezar con una frase provocativa que es... porque esta intervención se llama también Borges y la mala literatura, y a partir de ahí Borges y el policial. Mi frase provocativa era, bueno, Borges está indiscutiblemente en este momento en la pirámide del canon y nadie discute que es algo así como nuestro más extraordinario escritor argentino. Y a mí me parece muy interesante que cuestionemos ese tipo de afirmaciones, no porque sea o no sea uno de los más extraordinarios escritores argentinos, sino porque yo no creo que la literatura tenga un literaturómetro. No me parece realmente que en el campo artístico las cosas sean como en un
hándicap, o como en las Olimpiadas, donde hay puntajes y este tipo de cosas, y porque es interesante pensar qué es el canon y qué significa colocar a Borges ahí, qué ventajas tiene para Borges y qué desventajas. Yo iba a partir de ahí, ahora también, y a partir de ahí iba a hablar, sí, del policial, La muerte y la brújula y la mala literatura. Pero también se me ocurre partir de otra cosa que también es muy importante para las reflexiones que yo voy a tratar de traerles, que es esto. Una vez en una época yo había empezado a trabajar como crítica mucho con la ciencia ficción. Yo soy una persona bastante esquizofrénica, tengo una cabeza en la crítica, otra cabeza en la producción imaginativa de literatura, otra cabeza en la docencia, y todo eso todo el tiempo está trabajando simultáneamente, por suerte. Había empezado a trabajar con la ciencia ficción y encontré en un prologuito de Elvio Gandolfo, un maravilloso escritor argentino, que él se preguntaba si había una ciencia ficción argentina. Es un prólogo de los años 80, fines de los 80, principios de los 90, creo. Y decía, no hay ciencia ficción argentina, porque para que haya una ciencia ficción argentina tendría que haber, decía él, una enorme cantidad de obras malas, mediocres, algunas muy malas y muy prescindibles, una cantidad muy significativa de obras medianas, mediocres, que están bien y qué sé yo, y de todo eso, bueno, nacería seguramente un tope de grandes obras de ciencia ficción. Eso, decía Gandolfo, tiene que estar para que haya un género, para que un género esté vivo en Argentina o en cualquier lado. Y yo me quedé pensando varias cosas. Tiene razón, claramente tiene razón. Esto vale para la ciencia ficción, vale para el policial, vale para la literatura, vale para la música, vale para cualquier producción que está viva. Pero entonces la base de la pirámide, la parte de las obras malas, es necesaria, pensé, es realmente necesaria. O sea, cuanta más productividad y producciones se estén haciendo en algún momento en una sociedad, más posible es que surjan las cosas muy buenas. Y ahí pensé, ¿cuántas pésimas novelitas policiales, de esas que son todas iguales, que son el género repetido al infinito, que ya las vemos así, las reconocemos, de esas que a mí me encantaba leer cuando tenía tiempo realmente de leer lo que quería, en aquella época dorada de mi vida en la que no trabajaba de leer, o sea, he terminado trabajando de lo que más amo, y eso tiene cosas buenas y malas, como siempre, porque en esa época leía porque se me daba la gana. Cuando después de leer todo lo que quería me iba de vacaciones y me llevaba 4 policiales berretas para disfrutar de ver el género, ¿no? Yo lo pasaba muy bien. Entonces pensé, ¿cuántas pésimas obras policiales debe haber leído Borges para poder escribir La muerte y la brújula? ¿Y por qué pensé eso? Porque si ustedes leyeron La muerte y la brújula, es una de las ironías, de las bardeadas más inteligentes e interesantes a todos los lugares comunes del género. O sea, en La muerte y la brújula tenemos el detective genial, brillante, tenemos los asesinatos, tenemos al comisario, al infaltable comisario bruto, inculto, que va directo a las cosas, que carece de sutileza y de inquietudes metafísicas y de sensibilidad. Y generalmente en ese tipo de construcción, que ya está en Sherlock Holmes, que ya está desde el origen del género, está en Dupin, el detective que inventa Edgar Allan Poe. Bueno, desde esa construcción lo que hace Borges es que todo lo que dice Treviranus, que es el detective el policía bestia, todo lo que dice Treviranus es lo que termina siendo al final. Y toda la elucubración brillante, extraordinaria, metafísica, hiperculta, por la cual Lönnrot, que es el gran detective, deduce en realidad la profundidad de lo que está pasando, al final, bueno, yo no quiero, no sé si todos leyeron acá La muerte y la brújula. Elsa,
podés spoilear. Es una pena, yo me niego a spoilear. La literatura es una maravilla, divertirse, no saber cuál es el final del enigma. Ya pasaron 60 años. No importa, no importa. A lo mejor acá hay gente que no la leyó. ¿Cómo es que dicen en Titanic? Han pasado... Yo voy a decir que el inteligentísimo, ese que nunca se equivoca fulero. Y que en realidad es el burlado, finalmente. Y que todo lo que dijo el bruto comisario es lo que termina pasando. Y que Borges arma ese cuento extraordinario trabajando con esos mecanismos que son del género para darlos vuelta. No hay otro modo de conocer el género así que haberlo leído. No hay otro modo de leer un género que leyéndolo, quiero decir, leyendo no solamente las vueltas de tuerca geniales, leyendo el género. Lo mismo hace en general, bueno, Borges es un gran irreverente, un gran burlón, un gran humorista, y lo mismo hace muchas veces con el género. Dicho todo esto, voy a retomar, esperen, yo definitivamente necesito anteojos bifocales. Elsa, sí. Si me permitís una postilla respecto justamente a esto que decís, de que al comisario bruto le da finalmente el carácter de la mayor iluminación respecto al caso, y al detective, a lo Poe, justamente es el burlado. Fíjate que, spoileamos, termina muerto. No spoilees, no está bueno. No todos leyeron acá. 60 no importa, no es por eso, es por el placer de leer. Es por no quitarle a la gente que todavía no lo leyó el placer de leer, es para que vaya a leerlo. A mí cuando me cuentan el final. Tu tesis. Gracias. Sí, claro, no, sí, obvio. Bueno, está bien, termina muerto, ya lo saben. Pero no saben por qué, no saben cómo. Y termina muerto con gran dignidad. En el sentido de que en Borges está siempre esa cosa contradictoria, ¿no? Entre homenajear todo ese edificio inútil de conceptualizaciones, porque es fascinante, y homenajearlo y burlarse, porque en algún punto nos sirve más que para hacer literatura. Pero bueno, parto del asunto del canon. Yo dije, y cuestionar el canon para leer a Borges. ¿Por qué? El canon evidentemente también sirve en el sentido de que preserva del olvido. Habría que preguntarse quién hace el canon, lo hace la crítica, para qué lo hace. Esto está muy, muy trabajado por cierta línea de estudios marxistas de la literatura sumamente interesante. En Raymond Williams, el marxista inglés de la década del 70, 80, 60, y por la misma época por Eagleton, y antes o más o menos por la misma época por un alemán que se llamó Habermas, y que pensó cómo había nacido la crítica literaria, junto con pensar cómo había nacido la opinión pública, porque la opinión pública es un factor de poder a partir de que hay un Estado manejado donde la burguesía tiene algo para decir. En la Edad Media no era un factor de poder. Entonces Jürgen Habermas se pone a pensar cómo se construyó, cómo nació esta idea de lo que la gente opina importa, y ve que en ese mismo proceso nació la crítica literaria. Es una cosa larga, no me voy a meter en eso porque no hay tiempo, pero un poco la conclusión sería que la crítica nace para legitimar lo que piensa, inventa, innova una clase social que también están haciendo, estamos hablando de varios siglos, no es que un día apareció la crítica, ¿no? Es un proceso, nace para legitimar una clase social que en vez de sustentarse o en las verdades de la Iglesia, como se sustentaba el saber medieval, o en las verdades del Estado monárquico, se sustenta en algo que sería el buen gusto y la opinión y la sensibilidad de una clase que no tiene sangre noble, que sí tiene cultura, no tiene el aval institucional de la Iglesia, y que en nombre de eso puede discutir todo lo que está escrito porque no le importa, no hay una doxa debajo
que diga lo que hay que decir. Está bueno eso, nace de un modo revolucionario. El problema es que después la burguesía toma el poder y entonces después empieza a discutirse qué es el gusto y la sensibilidad, para qué y para quién. Acá hablaban, cuando yo llegué, por ejemplo, de si el cine es alta o no cultura. O sea, empieza a haber todas estas discusiones. La pregunta de si la literatura popular es buena o es mala, si ese gusto o sensibilidad que la crítica dice de tentar solo para ella, lo puede tener el gran público que hoy compra Harry Potter, por ejemplo, que a mí me parece una maravilla de literatura, pero la crítica le gusta decir que no, ¿entienden? Como para seguir detentando su canon. Entonces, el canon hoy es un lugar de poder que tiene ventajas y desventajas. Una ventaja clave es que preserva del olvido. Seguimos hablando de Borges, han pasado 60 años, Daniel Meca lo spoilea, porque pasaron 60 años, como pasaron muchos de los Beatles, y hay un álbum blanco que todos y todas conocemos y seguiremos conociendo. Preserva del olvido, y eso está bueno, pero condena al olvido, a gente que no está en el canon y que no sabemos cuán buena o mala es porque la hemos olvidado. Estoy pensando, por ejemplo, en Paula Weissman, en Fina Berjaber, bueno, las mujeres ni hablar, ¿no? Ni hablar, las escritoras. Estoy pensando en Marco de Nevi, un extraordinario escritor que inventó un recurso que hoy toda la crítica dice que lo inventó Puig. Entonces, el canon es algo para discutir. Yo creo que no está ni bien ni mal que esté, pero que está mal que nos arrodillemos ante él. Hoy es objetivo que Borges es el mayor y el mejor, pero en los 60 y 70, muchas veces, en algunos casos críticos y críticas con los mismos nombres y apellidos que después lo levantaron, hablaron mal de él. Fue descalificado por extranjerizante, europeizante, conservador. Se decía que su literatura no era argentina, porque aunque hablara de la Argentina siempre iba a temas elitistas y siempre trabajaba con formas europeas, etcétera. Y hubo intentos de cancelarlo. La palabra no se usaba como cancelación, pero era así. Yo recuerdo un gran artista, un maravilloso artista que yo quiero mucho, pero dijo esto que ni siquiera en ese momento creo que era muy amable, muy interesante decir. Leonardo Fabio, me acuerdo, en un reportaje que le hicieron en plena década del 70, antes de la dictadura, dijo que no le gustaba Fabio, y dijo, no le gustaba Borges, perdón, y dijo, está ciego por dentro y por fuera. Como planteando que no veía los problemas populares de la Argentina, los problemas del pueblo argentino. No, bueno, no, obviamente. O sea, un artista está obligado a ver problemas del pueblo. De hecho, el propio Borges, cuando saca el informe de Brody, ¿sí?, que sale en la década del 70, creo que es justo del 70, sí, 1021. Cuando hace el informe de Brody, Borges plantea, en el propio prólogo hay unas líneas que solamente se pueden leer como una muy honesta respuesta a todas estas cancelaciones y a todas estas críticas. Dice Borges, está contando cómo son los cuentos de su libro El informe de Brody. He intentado, no sé con qué fortuna, la redacción de cuentos directos. No me atrevo a afirmar que son sencillos. No hay en la tierra una sola página, una sola palabra que lo sea, ya que todas postulan el universo, cuyo más notorio atributo es la complejidad. Frase maravillosa, o sea, toda palabra intenta reemplazar y organizar el mundo. Y en ese sentido no hay ninguna palabra que no sea compleja, y en ese sentido no hay ningún texto, tampoco los policiales, tampoco la ciencia ficción, que eran denostados. Todavía en ese momento existía la palabra subgénero, subliteratura. Todavía hoy hay géneros denostados, todo el tiempo. Qué sé yo, hoy las sagas que leen las y los adolescentes, por ejemplo, son consideradas no literatura, o Harry Potter, etcétera. Bien. Te introduzco un elemento a tu idea, sí, para ver cómo lo podemos incorporar. Cuando decías que el canon es un lugar de poder, pensaba en la revista Contorno, en los 50, una reivindicación de Roberto Arlt,
en oposición elegante contra Borges. Contra Borges, tal cual. Ahí vemos, eso es súper interesante, ese ejemplo, porque ahí vemos cómo alrededor de la figura de Borges se estaban dando peleas que no eran literarias, y que es legítimo, Es legítimo que en una sociedad alrededor de una obra de arte se den peleas que no son literarias. No es legítimo que por eso se intente cancelar, que se intente censurar, que se intente que el libro no exista, pero es legítimo que se discuta. Y efectivamente esa oposición Arlt versus Borges, levantar a Arlt para denostar a Borges, si uno la mira afuera de lo que se estaba discutiendo, es una estupidez. Ahora, si uno la mira en la lucha política de la época, no es ninguna estupidez. Era súper necesaria e interesante. De hecho, el Grupo Contorno marcó la agenda política de la generación de los 60 y los 70. Todo el tiempo está pasando cosas así. Por eso, son complejas las cosas, no tienen una verdad. No es que está bien o está mal decir Arlt contra Borges. Hoy, si alguien quiere hacer realmente ahí una división de crítica literaria, y sí, eso está mal, pero si alguien quiere leer ahí qué se estaba discutiendo, y eso es interesantísimo. Y fíjate que la política discutiendo la literatura y no la literatura discutiendo la política, tenemos el Martín Fierro y el Facundo, ¿no? Exacto. Y a raíz de eso les recomiendo un maravilloso libro de Carlos Gamerro que se llama Facundo o Martín Fierro, y que imagina y que, piensa la historia de la literatura, plantea que se puede armar la historia de la literatura argentina o pensando desde el Facundo o pensando desde el Martín Fierro. Sigo con no son disculpas, sigo con la declaración de Borges, cómo se posiciona frente a estas cancelaciones que le hace el canon de la época, porque era crítica prestigiosa la que le hacía estos posicionamientos. Estaba Viñas, estaba el propio Noé Gitric. Bien. Entonces, dice, cuyo más notorio tributo es la complejidad. Solo quiero aclarar, dice Borges, que no soy ni he sido jamás lo que antes se llamaba un fabulista o un predicador de parábolas y ahora un escritor comprometido. No aspiro a ser Esopo. O sea, no doy moralejas. Mis cuentos, como los de las 1001 noches, quieren distraer y conmover y no persuadir. Este propósito no quiere decir que me encierre, según la imagen salomónica, en una torre de marfil, porque la oposición, la dicotomía de la época era, así como ahora es, o sos homofóbico, o sos feminista, y todo este tipo siempre hay dicotomías, cada época tiene la suya. La dicotomía era escritor comprometido versus torre de marfil. O salgo a combatir por los desposeídos y la gente humilde que la pasa mal, o mi obra está encerrada en una torre de marfil y le da la espalda a la vida. Mis convicciones en materia política, dice Borges, son harto conocidas. Me he afiliado al Partido Conservador, lo cual es una forma de escepticismo. Y nadie me ha tildado de comunista, de nacionalista, de antisemita, de partidario de Hormiga Negra o de Rosas. Creo que con el tiempo mereceremos que no haya gobiernos. Acá está la parte anarquista que Borges siempre tuvo en el fondo de su alma. Es maravilloso. Es para un tuit, ¿no? Es para un tuit, sí. Y ese creo que al final es, en el fondo soy anarquista. No he disimulado nunca mis opiniones, ni siquiera en los años arduos, le hace el peronismo. Pero no he permitido que interfieran en mi obra literaria, salvo cuando me urgió la exaltación de la guerra de los 6 días. Y acá viene lo único que Borges siempre apasionadamente defendió, que fue efectivamente la existencia del Estado de Israel y la cultura judía, cosa que se recontranota a lo largo de toda su obra. El ejercicio de las letras es misterioso. Lo que opinamos es efímero y apto por la tesis platónica de la lo que opinamos es efímero y opto por la tesis platónica de la musa y no por la de Poe, que razonó o fingió razonar que la escritura de un poema es una operación de la inteligencia. O sea, la opinión es efímera y yo escribo porque las musas me inspiran. No tengo una
posición racional respecto de los mensajes que quiero dar. A mí, yo coincido bastante con esto, no con las ideas políticas de Borges, para nada, pero sí coincido bastante con que la literatura, con que los escritores, las escritoras, los escritores escribimos lo que se nos canta, lo que tenemos ganas de escribir, y no tenemos por qué necesariamente, salvo que querramos. Sartre era un escritor comprometido y lo quería hacer, y también me parece muy legítimo, y yo en algunas obras mías también, salvo que querramos dar explicaciones políticas de lo que imaginamos, no tenemos por qué. Bien, entonces, escribir, entretener como un fin en sí mismo, imaginar, y acá vamos nuevamente a la imaginación policial. Vamos a qué le pasa a Borges con el policial. Borges nunca yo les conté que el policial era denostado, era un subgénero. Esta idea de subgénero, de subliteratura, a mí siempre me erizó la piel. No existen subgéneros, existen géneros. De esos géneros habrá cosas buenas y cosas malas, según mi opinión. Porque ahí también está el tema. O sea, yo creo que existen las opiniones, los gustos y las sensibilidades. Lo que no creo es que mi sensibilidad y mi gusto, por más teoría literaria que yo haya estudiado, que les aseguro que la estudié, por más trayectoria crítica que tenga, no creo que mis opiniones sean más objetivas que las de cualquier persona. En arte no hay objetividad y hay mucha teoría que demuestra eso. Digamos, eso no significa que mis opiniones no puedan existir y que ustedes no me puedan preguntar qué me gusta más o qué me gusta menos y que yo no tenga todo el derecho del mundo a decirlo. Pero me parece realmente que afirmar que una obra es mala o es buena o que algo es o no es literatura, y no, yo ahí me pongo más como con la música. O sea, nadie duda de que los Beatles es música, pero también es música la cumbia, también es música Beethoven, todo lleva el mismo nombre, ¿verdad? La música es la música. Después habrá música que me guste más, música que me guste menos. Yo con mi experiencia diría que no hay géneros malos y buenos, que hay cosas buenas en todos y cosas malas en todos, aún en los géneros pretenciosos. Bien, finalmente, vamos ahora sí al policial. ¿Cuántas malas novelas policiales leyó Borges para escribir La muerte y la brújula? ¿Qué le pasaba a Borges con el policial? Yo creo que a Borges le fascina el policial y se burla de él, porque él dijo por ahí que el policial le trae orden al mundo. Y es cierto, el género, cuando está hecho obedientemente a las reglas del género, pone en su lugar, hay una verdad final que se revela. Pensemos sobre todo en el policial inglés, mucho más que en el policial negro, que el que a Borges le fascinaba de verdad era el policial de enigma, el policial inglés, que es el que además parodió, con Bioy Casares, con los casos de Isidro Parodi, creando un personaje. Bueno, ¿por qué pone orden al mundo? Pensemos en Isidro Parodi, pensemos en Lönnrot, este detective brillante de La muerte y la brújula, pensemos en los detectives, en Sherlock Holmes, en Hércules Poirot, en Miss Marple, de la maravillosa Agatha Christie. Se supone que estos detectives tienen un instrumento infalible, que es la razón, y que con la razón averiguan todo. Se supone que cuando hay una transgresión a la ley viene el razonador o la razonadora, porque hay muchas detectives mujeres también en la tradición, no muchas, pero hay, y bueno, alumbran con su cabeza privilegiada cuál es la verdad. Hay algo muy gracioso en esto, alumbran con la cabeza privilegiada y con razonamientos. Ahora bien, si alguien sabe en este mundo que esos razonamientos son una farsa ficcional, somos, porque yo he estado en ese lugar también, quienes escribimos tramas policiales. En el último caso de Rodolfo Walsh, yo también juego con una trama policial y juego con develar un enigma. Es un artificio, es mentira. De hecho, Humberto Eco tiene un articulito donde compara los silogismos de la lógica con lo que él llama las abducciones de los y las detectives ficcionales, de estos detectives ultra inteligentes. ¿Por qué? La abducción también es una figura de la lógica, pero la abducción es una figura fallida.
O sea, en el silogismo realmente la conclusión se desprende de las hipótesis previas, ¿sí? Todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal. Perdón, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Silogismo maravilloso porque quiere decir que las mujeres no. Nosotras vamos a vivir para siempre. Me tranquiliza. Bueno, este camino lógico es un camino que la abducción, por ejemplo, de Sherlock Holmes, armaría así. En un lugar de la India hay una planta especial que se llama piripip. Acabo de ver a un hombre que tenía una hojita de piripip en su pelo. Ese hombre volvió de la India. Entonces Sherlock Holmes le dice, usted acaba de bajar de un barco a las 6:15 de la mañana que venía de la India. Y el tipo dice, ¿cómo sabe? Entonces él dice, elemental. Hay un solo barco que llegó de la India, llegó esta mañana, usted tiene cara de cansado, tiene ojeras, tiene los zapatos sucios del polvo que había en el barco, y porque yo sé que había polvo porque había una huelga de limpiadores del barco, y la hojita de piripip solo viene de ahí. Entonces Watson lo admira locamente, todos leemos y decimos, wow, qué cabeza, y obviamente eso es un disparate. El polvo puede ser porque la mujer, que es la que suele limpiar zapatos, ese día estaba con dolor de cabeza y dijo, no te limpio un cazzo. La hojita de piripip puede ser porque estuvo en el jardín botánico, o puede ser porque Sherlock Holmes no sabe, pero alguien viajó a la India y se trajo un gajo y lo cultivó en el jardín. Hay 200 millones de posibilidades. Es mentira que es la única posibilidad. Es una ficción. Quiero decir que a Borges, que era un enorme escéptico, como él mismo dice, la falsedad del razonamiento lo fascinaba. Construir razonamientos que eran un disparate, pero tenían la versión ordenada, hacer creer que ahí hay orden, cuando en realidad lo único que hay es desorden, yo creo que es el gran placer de el trabajo policial de Borges. ¿Qué es lo que hace en La muerte y la brújula? Pero ¿qué es lo que hace todo el tiempo? Si tomamos el jardín de los senderos que se bifurcan, por ejemplo, bueno, otra vez yo no voy a spoilear, pero ahí hay un crimen. Me mira. Porque no quiero que lo cuentes. Hay igual, perdón Elsa, hay textos de Borges que no sabrías qué spoilear. Por ejemplo, la Biblioteca de Babel. No, porque pero ese texto no está construido exactamente como con un enigma final. Claro. Ese es un texto descriptivo de un orden delirante. Ese texto es mucho más ciencia ficción casi. Claro, o sea, tiene que ver con imaginar una cultura distópica delirante. Entonces, no, ahí no está armado desde el enigma, pero hay textos que sí. La pregunta sería, ¿cómo spoilear lo delirante? Y no, lo delirante no hay problema. Hay cosas que no hay problema en spoilear. Realmente hay cosas que no hay problema en spoilear, es cierto. Porque no pasa por ahí, porque no pasa por la intriga. Ahora, Borges se ocupa, una de las cosas que le fascina a Borges, y por eso me da pena spoilear, y les voy a leer porque es extraordinario. Tlón tampoco se puede spoilear exactamente, aunque sí, tiene un final con una vuelta de tuerca que da miedito. La vuelta de tuerca que da miedito es un texto de tema también, pero con una vuelta de tuerca. Depende cómo sería la última frase. Claro. Sí, pero lo que quiero decir es esto. Borges se toma muchísimo trabajo cuando escribe para... En los textos de enigma, casi siempre, en los cuentos que tienen una sorpresa final, casi siempre en el primer párrafo, en los dos primeros párrafos, nos cuenta todo el final, de tal modo que no nos damos cuenta. Y eso es genial. Cuando releemos, yo les aconsejo que cuando lean estos cuentos donde al final hay una sorpresa, lean otra vez el comienzo y van a ver que estaba todo dicho, pero que está dicho de un modo tan inteligente y tan abstracto que nadie se da cuenta. Como a mí tan luego hablarme del finado Francisco Real, ¿no? Exacto, el principio de Hombre de la Esquina Rosada, a mí tan luego hablar del finado Francisco Real, y después dice, solo 3 veces lo traté. Y todo eso después es la explicación final. Al final, en la última frase, el personaje, que es un guapo, dice, entonces Borges, porque le estaba contando a Borges algo, la historia se le estaba contando, entonces Borges, y dice, hice tal cosa, y decimos,
si vamos al principio, vemos que está dicho. A mí me vas a hablar de determinado real. Yo lo traté 3 veces y tenemos que pensar después cuáles fueron esas 3. Ah, claro. Pero solo lo entendemos cuando terminamos de leer. La muerte y la brújula, que ya le spoileaste, así que puedo, empieza así. De los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lönnrot, hago un paréntesis para esta extraordinaria expresión, temeraria perspicacia. La perspicacia de los grandes detectives no es temeraria, es admirable, es iluminadora, sirve para generar, para traer luz y orden al mundo. No, la de Lönnrot es temeraria. ¿Por qué es temeraria? Porque es imprudente y porque después vamos a ver que tanta perspicacia lo va a llevar a morirse. Es realmente temeraria. Ahora, miren cuánta ironía hay. Es un chiste hablar de la temeraria perspicacia, describir su inteligencia como temeraria. Ya yo le veo la sonrisa cuando el tipo lo escribe, porque ya se está burlando de toda esa inteligencia. Bueno, de los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lönnrot, ninguno tan extraño, tan rigurosamente extraño, diremos, como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Triste-le-Roi, entre el interminable olor de los eucaliptos. Lo que pasó en la quinta de Triste-le-Roi es que Lönnrot caput. Es verdad que Eric Lönnrot no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó. Sí, es indiscutible, por eso fue a la quinta, para evitarlo. Y no la identidad del infausto asesino de Yarmolinsky, pero sí la secreta morfología de la malvada serie y la participación de Red Scarlack, cuyo segundo apodo es Scarlack el Dandy, que, bueno, y ahora va a decir que ese criminal le había jurado la muerte a Lönnrot. Y efectivamente ese es el criminal. Y todo eso que Lönnrot tan brillantemente previó es lo que Scarlack armó para él, sabiendo que era un enfermo mental de las abducciones. Entonces, ven todo el chiste, el juego que hay acá. Pero insisto, este juego solo se puede hacer conociendo muy bien el género, teniendo mucha experiencia en el género. Y esa experiencia no se logra leyendo a Dante. Yo no digo que no hay que leer a Dante. Yo he leído a Dante y con enorme fascinación y provecho, pero no he leído con menos fascinación y menos provecho a Harry Potter, para hablar de algo que es bueno para mí. Pero también he leído con fascinación y provecho, no sé, creo que entre los 13 y los 17 años me bajé todos los Perry Mason que salieron, y la verdad que buenos no son, eran uno igual al otro, pero yo esperaba en el mes de enero para leerme 2 o 3, leía 2 o 3 Perry Mason, quedaba con la cabeza maravillada, porque lo que pasa cuando uno conoce lo que va a pasar es como hacer un crucigrama. ¿Vieron el placer de hacer un crucigrama cuando uno ya conoce todos los yates? Bueno, por supuesto, viene la élite crítica y grita y dice, no, ves, esto es previsible, esto es para generar confort. ¿Y qué tiene de malo tener confort? Solamente porque tengo confort después puedo también disfrutar de Joyce, que no me da ningún confort, pero también me da un enorme disfrute. O de Virginia Woolf, que es muy difícil de leer y es absolutamente deslumbrante. Pero hay un ir y venir, quiero decir. Y si alguien sabía de esto era Borges. Borges amaba leer. Bueno, yo tengo 2 o 3 cositas más, no sé si tengo tiempo. ¿O crees que vayamos parando? Tengo 2 o 3 cositas, pero... Por favor. ¿Sí? Sí, no, lo único que te iba a aportar, cuando leías en clave filo estandapera, si me permitís... Me encantó. ¿Te gustó? Sabía que te iba a gustar. Era para que me perdones lo del spoiler. Filo estandapera. El principio de la muerte y la brújula me hizo acordar a lo que escribe Borges justamente el género policial en este librito, llama Borges Oral, y que él propone, dice, Poe no solo inventa el género policial, Poe inventa el lector policial, es decir, es genial, el lector que puede leer en clave policial cualquier texto. Entonces pone un ejemplo, dice, puede ser dice, vamos a suponer, dice Borges, que no existe ese lector, o supongamos algo quizás más interesante, que se trata de una persona muy lejana a nosotros, puede ser un persa, un malayo, un rústico, un niño, una persona a quien le dicen que el Quijote es una novela policial.
Vamos a suponer que ese hipotético personaje haya leído novelas policiales y empieza a leer El Quijote. Entonces, ¿qué lee? Y cita, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo vivió un hidalgo. Y ya ese lector está lleno de sospechas, porque el lector de novelas policiales... ¿Por qué no se quiere acordar del nombre? Claro, es un lector que lee con incredulidad, con suspicacia. Entonces, por ejemplo, si lee en un lugar de la Mancha, desde luego supone que aquello no sucedió en la Mancha. Luego, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Por qué no quiso acordarse? Porque sin duda Cervantes era el asesino, el culpable. Luego, no hace mucho tiempo, posiblemente lo que suceda no será tan aterrador como en el futuro. Entonces, esa lectura en clave policial es lo que le atribuye Borges a Poe, no como solo inventor de género, sino como inventor de un lector. De un lector. Entonces, sí. me gustó que hayas leído en esa clave casi humorística, porque me parece que es parte Pero del yo juego creo que borgiano. es lo que él quiere. Él quiere que ese libro, ese cuento se lea así. Ese cuento es un policial, se plantea como policial. Lo mismo pasa en El jardín de los senderos que se bifurcan, que también en los primeros párrafos está condensada en clave la explicación de la solución. El personaje también habla de que conoció a un hombre, que fue el único hombre que lo valoró y que él quiso. Bueno, dice todo lo que va a pasar y da las claves de todo. Cuando terminamos y leemos vemos que dijo todo, porque está buscando un lector sospechoso. Nos quiere engañar, pero también quiere que volvamos a leer y digamos, es sí, ustedes de la parodia que hacen Borges y Bioy, bueno, de policiales ingleses, de los policiales de Enigma. Walsh tiene un montón de cuentos. Tiene un librito que se llama Variaciones en Rojo, de 4 cuentos policiales, creo que son uno mejor que el otro, a los que les gusten estos policiales de razonamiento, de detective y qué sé yo. Y hay una parte, siempre en los de Variaciones en Rojo, en un momento hay una nota al pie, donde Walsh dice: en este punto del desarrollo del cuento están todos los elementos para que quienes quieran se pongan a averiguar quién es el asesino. Yo aviso, en este punto están todos los elementos. Precisamente por este lector que dice Borges, este lector participativo o participativa que se está pensando, esta trama y que está pensando, esta literatura. Respecto de Borges, Bioy, Isidro Parodi, las parodias, la parodia como en La muerte y la brújula, etcétera. Ustedes saben que el policial, nace con Poe, con este personaje de Dupin, que hay un par de cuentos de Poe donde Dupin reaparece. Aparece Sherlock Holmes, aparece la fiebre del policial, el público lee apasionadamente policiales y por eso la crítica, cada vez que algo es masivo, la crítica dice, no, el gusto y la sensibilidad es de acá, de allá no, es nuestro, no se metan, lo que lee mucha gente no puede ser bueno, nunca. Entonces el policial empieza a ser denostado. Pero más allá de eso es un gran negocio del mercado editorial y hay muchísimo durante la década del 30, del 40, del 20, el policial tiene así como una explosión. Y en esa explosión estamos hablando fuertemente del policial de Enigma, del policial que nace, digamos que se lo llama inglés, cuando en realidad se lo debería llamar norteamericano, si lo inventó Poe. Pero bueno, se lo llama inglés por Sherlock Holmes, por Agatha Christie, porque ahí es donde florece. Y este policial de Enigma, que se va a oponer a uno que ya un poco más cerca de los años 40 aparece en Estados Unidos, que es la novela negra, el thriller, el policial negro. Este policial de Enigma tiene como característica esta cosa de confiar, o sea, el crimen ya está realizado cuando empieza la obra y se trata de la superinteligencia que con sus abducciones que maravillosamente nos convencen de ser pura lógica deductiva llega a la develación de la verdad. Esto se empezó a armar una especie de competencia dentro del género a lo largo del devenir del género. Había que innovar y volver a hacer, la industria capitalista, industria editorial necesita
cada vez más libros cuando algo se vende. Necesita publicar para seguir generando y realizando su tasa de ganancia. Entonces era un concurso de a ver quién inventaba algo mejor. Entonces empiezan a aparecer, cada vez más son inteligencias abstractas estos detectives. Empiezan a aparecer detectives con inmovilidad. Sherlock Holmes era una persona normal, aunque mucho no se movía de su casa y tenía un equipo de ayudantes, ¿no? Los chicos de la calle de Londres que le averiguaban cosas, Watson, etcétera. Pero empieza a haber una cosa así, aparece Miss Marple en silla de ruedas. Después se inventa, ya no me acuerdo quién, un detective gordísimo, que es tan gordo que no se puede mover, cultiva orquídeas, y ese tiene un sirviente coreano, no me acuerdo, asiático, que va por todos lados averiguándole cosas. Entonces empieza un campeonato a ver quién deja más claro que los detectives no se ensucian con la acción, están totalmente quietos y son pura cabeza deductiva, no hay acción. Sobre todo cuando empieza a aparecer del otro lado el policial norteamericano de acción, el policial negro, donde los detectives se recontraensucian con la acción. Entonces, en ese momento es cuando Borges y Bioy dicen vamos a inventar nuestro detective. Y claro, la idea es que el detective esté lo más lejos de los hechos que se pueda. Entonces inventan un tipo que está preso. Y así nace Isidro Parodi. No pesa 200 kilos. En las eras, en la expenitenciaría. En la penitenciaría que es la actual Plaza Las Heras. Exactamente. Isidro Parodi está preso, por supuesto, por un crimen que no cometió, pero además es muy gracioso, o sea, la paradoja del detective preso, del detective acusado de asesinato, que puede averiguar todos los asesinatos del mundo, pero está preso cumpliendo una condena, porque no tuvo un Isidro Parodi capaz de demostrar su inocencia. Y este Isidro Parodi está preso y hay un tránsfuga que es un actor de cuarta que quiere ser famoso y que es pésimo actor, que habla con un engolamiento total, y sería una parodia de mucha gente que hoy habla de Borges, ¿no? Este señor que se llama Gervasio Montenegro es el que le lleva los casos a don Isidro Parodi, que es un peluquero simplote campechano que no leyó medio libro, que toma mate, y el otro le lleva algunas facturitas y le cuenta los casos. Isidro Parodi hace las preguntas del caso, le dice vaya, averigüe esto y vuelva, y finalmente, por supuesto, él es el que da la solución, pero Gervasio Montenegro es quien ante la prensa dice yo he averiguado cuál es el caso, qué sé yo. Empieza don Gervasio descubriendo esto para poder defenderse él de un asesinato que no cometió, y del que lo acusan. Pero voy a este juego que también necesita de la mala literatura. Los cuentos de Isidro Parodi, para mí, como empezaron a armar, siempre tratan de hacer parodias de las formas de hablar de la época. Como si hoy hubiera un cuento en el que habla una adolescente de determinada tribu, o en otro hablara, no sé, qué sé yo, alguien, no sé, un chorro, ¿no? Hay como todo el tiempo juegos con parodias de determinado momento, y en ese sentido está un poquitito viejo. Para mí, uno lee 2, 3 cuentos y yo me empalago, pero los enigmas están muchas veces muy bien armados y muy bien organizados. Y también quiero rendir ese homenaje, el homenaje a los hechos y a los falsos razonamientos. No es tan fácil armar eso, no es nada fácil armar eso. Armar un enigma, construirlo, pensar cuál es la solución y después construir todo un cuento casi como un mecanismo de relojería para que no nos demos cuenta de la solución hasta el final, del modo y llegue al final con asombro. Y encima esta vuelta de tuerca con la que Borges nos moja la oreja, que no la hacen todos, pero Borges la hace, de contarnos al comienzo todo, de tal modo que nunca lo vamos a descubrir si no terminamos de leer. Bueno, más o menos creo que... Elsa, no quiero spoilearte, pero tenemos que ir cerrando. Sí, por eso, ya estoy yo. Bueno, creo que ya estoy. En primer lugar... todo. Perfecto, le agradecemos muchísimas. Sí, lo aplaudimos, por favor, a Elsa. Simplemente a modo de títulos, creo que nos dejó algunos buenos títulos, por ejemplo,
¿Cuántas pésimas obras policiales tuvo que haber leído Borges para escribir La muerte y la brújula? Está bueno ese título. El canon es un lugar de poder. Hubo un intento de cancelar a Borges. Y sí. Sí. Enorme. Enorme. Y no le dieron el premio Nobel por eso. No existen los subgéneros, no hay géneros buenos, no hay géneros malos. Y no creo que, y me gustó no creo que la literatura tenga un literatunómetro. Claro. ¿Es correcto? ¿Lo dije bien? Literaturómetro. Literaturómetro. Sería, ¿no? Un medidor, onda handicap, onda este deportista tiene tantos puntos, este otro tiene tantos. Eso me parece una tontería, realmente. Me encantó. ¿Qué hora es? Son las 16:13, 16:30 puntual. Nos reunimos aquí para hablar de Borges y el psicoanálisis con Luciano Lutero. Pueden ir siguiéndonos en borgespalusa.com, que luego vamos a subir todas las charlas, las que sucedieron, las que sucederán y las que sucederían en cualquiera de sus especulaciones. Y pueden seguir Tiempos paralelos, eso le encanta a Borges. Claro, bueno, podemos decir que En no tenemos tiempo, pero hay que podemos ver. hablar del jardín de senderos que se bifurcan claro. y los multiuniversos. Y nos pueden seguir en @borgespalusa y @danielmeca con C, que ahí vamos subiendo, y el Instagram de Elsa es @Elsa. Sí, Drukarov, Elsa Drukarov. La pueden Y arrobar. Facebook también, Elsa Drukarov. Bueno, No hay gracias. misterio.